Para mí es un privilegio estar esta noche con ustedes en esta clase sobre Pentateuco. Hoy vamos a hablar sobre Génesis, el primer libro de la Biblia. Así que si alguien quiere decir algo, si alguien quiere saludar, levante ahí su manita para ver quiénes quieren saludar, quiénes quieren hablar, quiénes quieren preguntar algo. Así que saludos, Josué Ventura. Que Dios te bendiga. Un día de estos le mandé un mensaje a su papá de feliz cumpleaños y creo que no lo vio, pero bueno, aprovecho para decirle que lo amamos mucho y que feliz cumpleaños. ¿Alguien más que esté por ahí que quiera saludarnos? Saludos, familia Ventura, dice. Vamos a ver quién va a estar por aquí. ¿Alguien que levante su manita? ¿Hay alguien con la manita levantada? Ahí está Isaac. Adelante, Isaac. Que me le abran el micrófono, por favor. Hola, hola. Ahora sí. Adelante, Isaac, ahora sí. Ok, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones y abrazos desde aquí hasta su país. Saludos a todos los que nos escuchan. Ya me parece que hay varios que no están aquí en El Salvador, entonces bendiciones hasta donde estén. Es un honor aquí compartir la clase con todos. Es un honor estar aprendiendo de usted. Es un honor siempre aprender más de la Biblia, ¿verdad? Es una bendición. Sabemos que tenemos que creer en la palabra y estas son clases que nos ayudan a saber de la palabra. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, Isaac. Bienvenido. Y sí, saludos a todos los que nos escuchan fuera de El Salvador, fuera de Costa Rica, todo el mundo, desde Costa Rica, como decimos en la mañana en el devocional, desde Costa Rica para el mundo. Si alguien más quiere levantar la manita, la levanta. Si no, arrancamos con la clase de hoy. Tengo muchas ganas de empezar. Está muy buena la clase de hoy, no porque la preparara yo, sino que yo sé que está de chuparse los dedos. Así que no hay ninguna manita más. ¿Quiénes están por aquí? Vamos a ver. Carmencita Huerta de Costa Rica, que Dios te bendiga. Vamos a ver quién más está por aquí. Te conozco, Carolita Gamboa de Costa Rica también está conectada. Creo que de Costa Rica nada más. Josué Ventura desde los Estados Unidos. Saludos a la familia Ventura. Bueno, si no hay más manos levantadas, hay bastante gente conectada, así que vamos a arrancar la lección de hoy hasta donde lleguemos. Hoy vamos a hablar de Génesis. El nombre Génesis, que viene traducido de la Septuaginta, que es la versión de los 70, del año 70 después de Cristo, es una antigua versión griega. El nombre de Septuaginta se debe a que solía rodearse a 70, el número total de sus traductores, 72, 70, por ahí. Así que por eso se llama versión de los 70, viene de la Septuaginta. Septuaginta significa 70. La traducción se inició en el siglo II, o sea, 280 años, y se terminó la traducción del Pentateuco antes de Cristo, perdón, 280 años antes de Cristo. Y se terminó la traducción del Pentateuco a finales del siglo II, o sea, 100 años antes de Cristo. Su nombre significa origen del griego, ¿verdad?
del griego origen o creación. Hay otras traducciones que hablan de principio. Permítame para cerrar aquí, porque se están metiendo algunos abejones. Proviene de origen, creación es su traducción, y otras traducciones le llaman principio o nacimiento. Como los hebreos llamaban a sus libros con la primera letra o frase, entonces Génesis significa principio, o sea, principio de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de Génesis? Pues nos da la introducción al libro de la Biblia. Es el libro de los principios. El principio de la creación, sí, de la creación del hombre, el principio del pecado, el principio de la redención, el principio de la raza escogida. También se le llama el semillero de la Biblia, porque de aquí nacen grandes doctrinas, que vamos a ver algunas ahora. Y aunque es un libro del Antiguo Testamento, es el libro que más se relaciona con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está la caída del hombre, la institución del matrimonio, el juicio del diluvio, la justicia que Dios le imparte al creyente, el contraste entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne, el pueblo de Dios, que es como extranjero y como peregrino. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis narra el cumplimiento de grandes temas que inician en Génesis precisamente. Entonces, el último libro de la Biblia está concatenado, está relacionado con el primer libro de Génesis, porque allí se inician y se cumplen, se inicia Génesis y se cumple en Apocalipsis lo que empezó en Génesis. Se habla de la antigua serpiente, la cual engañaba al mundo entero y que está derrotada. Se habla de Babel y luego de Babilonia, la caída de Babilonia. Se habla de los redimidos que son conducidos al paraíso y tienen acceso al árbol de la vida. Voy a hacer un pequeño resumen así rápido de Génesis para que nos vayamos empapando de lo rico que viene. Creación, es su nombre, ¿verdad? Describe la creación del mundo, la creación del ser humano por parte de Dios. Es la historia de la humanidad porque narra la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta José, incluyendo la caída del hombre, el diluvio universal, la torre de Babel. Después habla de los patriarcas. Habla el Génesis, también presenta la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes son considerados los antepasados del pueblo judío. Bueno, hay otros propósitos, ¿verdad? Génesis narra cómo Dios establece un pueblo para sí mismo. Es la historia del pueblo de Dios. Relata la infancia humana sin introducirse mucho en ella. Solo destaca aquellos personajes y sucesos que se relacionan con el plan de la redención. No le interesa a la Biblia meterse mucho con todo esto, sino que va directo a lo del plan de redención. O sea, va restringiendo la historia, la va como tomando de arriba, la va como metiendo en un embudo hasta trazar el linaje de la promesa y concentrarse en Abraham, el padre del pueblo escogido. Y a partir de ahí, toda la historia del Antiguo Testamento se traza o trata en su gran mayoría de la historia de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo que hasta el día de hoy sigue siendo el pueblo de Dios. En síntesis, el Génesis fue escrito principalmente para relatar cómo escogió Jehová a su pueblo y con él
va a llevar a cumplir sus propósitos divinos. Ahí encaja la pregunta que usted se está haciendo. Pero pastor, entonces, ¿dónde encajamos nosotros? O sea, si en la historia del pueblo de Israel, si en la historia de los patriarcas, ¿dónde entramos? Tranquilos, tranquilos. Porque Dios no es solo Dios de Israel, Dios es el Dios del mundo entero. Dios llama a Abraham, hace un pacto con él, le promete que va a multiplicar su descendencia hasta convertirlo en una nación y que le va a regalar una tierra que se llama la tierra de Canaán. Y hay una promesa al pueblo de Israel. Pero hay algo interesante porque Dios dice que Israel se va a convertir en una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Quiere verlo? Vamos conmigo a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver el versículo 1, 2 y 3. Ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. ¿Lo ve conmigo ahí? Sí. Perfecto, dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no se llama Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí viene lo que nos interesa a nosotros, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está usted y ahí estoy yo. Ahí está todo el pueblo nuevo de Dios. Hay una promesa para todas las familias de la tierra. Hay una promesa para usted y hay una promesa para mí. Dios bendijo a un pueblo Israel para que este luego fuera el medio de bendición de todo el mundo, de la bendición universal. Amén. Entonces ahí encajamos nosotros. Ahora, hay una teoría de sustitución, hay unos que dicen que el pueblo de Israel perdió la bendición de Dios y que hubo una sustitución y que entró el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No. El pueblo de Israel no ha perdido nada, el pueblo de Israel está esperando la bendición. Eso es otra historia que vamos a ver después con Génesis y que vamos a ver con las profecías que hay del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y en él Dios nos bendijo con Abraham a todos los pueblos de la tierra. Y usted y yo estamos bendecidos también. Tenemos la promesa de Abraham. Entonces el tema general de Génesis es el principio de todas las cosas. Pero cuando leemos el Génesis y lo estudiamos, el tema es que Dios comienza la redención escogiendo un pueblo. Ese es el pueblo de Israel que después nos bendice a nosotros. Génesis abarca una época muy larga. Desde los principios o desde los orígenes de las cosas hasta el establecimiento de Israel en Egipto, ¿verdad? Se divide en dos secciones que son muy distintas. Del capítulo 1 al capítulo 11 habla de la historia primitiva. Y del capítulo 12 al 50 habla de la historia patriarcal. Vamos a ver un esquemita que tuve la libertad de hacerlo para que usted lo viera conmigo, de cómo está bendecido, cómo está dividido el Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. Vamos a verlo, vamos a ver si lo podemos montar como estamos probando y estamos probando aquí programas y probando cosas. Ya usted ve cosas diferentes, cosas distintas. Vamos a ver si lo podemos montar aquí y si no, pues yo se los explico. Estamos aquí haciendo
malabarismos. Ya tenemos a Melvin aquí sudando chayotes. Vamos a ver, ahí está. Qué bueno. Perfecto. Del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a ver la historia primitiva. ¿Ok? Entonces, el capítulo 1 y 2 van a hablar de la creación. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y una parte del 2. El capítulo 3 y 4 van a hablar de la caída y sus consecuencias. El capítulo 5 y 9, del 5 al 9, vamos a hablar del diluvio. Y del 10 al 11, la dispersión de todas las naciones. Después de la torre de Babel y la distribución, la dispersión de las naciones. Esa es la historia primitiva, del capítulo 1 al capítulo 11. La segunda parte, que es totalmente diferente, ya es la historia patriarcal. Vamos a hablar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Entonces vamos a hablar de Abraham, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Pero vea qué interesante, desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Después arrancamos con la historia de Isaac y de Jacob, del capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 36, versículos 46. Y por último vamos a ver a José, que no es considerado como patriarca, porque usted ve que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, pero que yo lo incluyo porque habla muchos capítulos de él, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Hoy vamos a arrancar con la historia primitiva. Hoy vamos a hablar de la historia primitiva. Vamos a hablar del creador. Vamos a empezar con el capítulo 1 de Génesis. La descripción del proceso de crear, los detalles acerca del hombre al inicio, por más interesante que estos son, no es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación. La idea más importante es que hay un Dios, uno, y que por él fueron hechas todas las cosas. Ese es el tema más importante de la creación. No es la creación en sí, no, es que hay un Dios que crea. La figura de Dios domina el primer capítulo de la Biblia. Su nombre se menciona 35 veces en los 34 versículos que habla de la creación. El término traducido, Dios, es Elohim, en su forma plural. Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa también un verbo singular, el cual nos indica que Dios es uno. En hebreo, la forma plural expresa intensidad, plenitud. Entonces, por eso dice Elohim. Así que Elohim indica su majestad, su poder infinito, su excelencia. Los hebreos le dicen Elohim. Lo dicen bien rico, Elohim, que él es perfectamente divino. La segunda parte de la creación, del capítulo 2, versículos del 4 al 25, nos resalta el hecho de que Dios, es un ser personal. Y entonces ahí se muestra el hombre como el objetivo de Dios. Y entonces ahí se usa el nombre de Dios un poco diferente. Se habla de Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Jehová Dios. Yahvé significa Dios eterno, que tiene una existencia ilimitada en sí mismo, y también se usa como Dios de pacto. Yahvé, Dios de pacto, de gracia, Dios de misericordia. Al ser un Dios creador, es un Dios de orden, de progreso, y del caos primitivo, Dios empieza un proceso de pasos ordenados y progresivos. Así que Génesis nos enseña desde el principio que Dios es un Dios único, trascendente, personal y creador. Eso es así como
lo vamos viendo y desde que vamos leyendo el capítulo 1, el versículo 1, vamos viendo cómo Dios desde el principio es un Dios de orden, es un Dios único, es un Dios trascendente, es un Dios personal y es un Dios creador. Vamos a arrancar con el relato bíblico de la creación, pero al principio quiero compararlo con la ciencia. Quiero hacer como una comparación entre el relato bíblico y lo que dice la ciencia moderna. Pregunta importante: ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos años creen ustedes que tiene la Tierra? La ciencia, según la ciencia, la Tierra tiene 4.540 millones de años. Nada más patético de los eventos más ¿Cómo caros. lograron? ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? Que lo cierre, por favor. ¿Cómo lograron a determinar los científicos que la Tierra tiene 4.540 millones de años? Bueno, usaron una técnica que se llama datación radiométrica de materiales. Hasta el nombre suena interesante, ¿verdad? Datación radiométrica de materiales, proveniente de los meteoritos, y es consistente con la edad de las muestras más antiguas, no solo de la Tierra, sino de la Luna. Y según los estudiosos de la Biblia, ya no los científicos hablan de 4.540 millones de años. Los que estudian la Biblia hablan de que la Tierra tiene 6.000 años. 4.000 años anteriores al nacimiento de Cristo y 2.000 de los posteriores, ya 2023, ¿verdad? 25, perdón. Ya tenemos 4.225 años entonces. La ciencia ya no solo habla o no consiste solo en teoría, sino que han demostrado, han comprobado algunas teorías, ¿no? Ellos hablan de la evolución que fue muy especulativa y se ha llegado a la conclusión de que no era tan exacta. Por eso nosotros tenemos que poner cuidado en lo que la ciencia en realidad ha descubierto, porque la ciencia va avanzando, las teorías van cambiando. Y no en especulación, porque la gente habla de especulación. No. Al interpretar los relatos de la creación, el Génesis no da fechas y parten de las genealogías primitivas, que tampoco pueden ser tomadas en cuenta porque hay vacíos entre ellas. La Biblia es un libro primordialmente religioso, no es científico. Entonces, da muy pocos detalles sobre la creación porque no nos interesa los detalles de la creación, nos interesan los detalles religiosos. Ahora, ya vimos que no fue escrito para describir, la Biblia no fue escrita para describir el proceso de la creación, sino más bien mostrar su causa y su propósito. Entonces, la Biblia recalca la gran verdad que Dios es un Dios creador. Vemos cómo Dios se revela a Moisés y le da conceptos comprensibles para los hombres. No le habla así como muy científico, sino que le da conceptos comprensibles y comprensibles para los hombres de esa época. Entonces no le habla en términos técnicos ni en términos científicos, y menos que estaban empezando en aquel tiempo. Sin embargo, podemos confiar que la Biblia habla correctamente concerniente a la ciencia. O sea, que no se contradice. Hay algunas teorías y quiero verlas con ustedes porque es muy importante. Hay teorías de estudiosos cristianos que han desarrollado procurando concordar el relato bíblico
con los conceptos científicos, tratando como de armonizar la ciencia con la doctrina religiosa. La primera doctrina que habla, o la primera teoría, es la del vacío o del arruinamiento y recreación. Uy, pastor, eso parece como que una comida bien difícil de digerir. No, 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 es bien fácil. Mire, habla de que entre el capítulo 1, versículo 1 de Génesis y el versículo 2 hay un vacío. La tierra fue creada en un estado perfecto, pero fue destruida. Entre el versículo 1 y 2 del capítulo 1. O sea, no hemos avanzado nada. Arrancamos el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La tierra, porque Dios es un Dios de orden, fue creada perfecta, pero fue destruida. Esta destrucción, ponga mucha atención, tiene que ver con la caída de Satanás, con la rebelión de sus seguidores, de él y sus seguidores en el cielo, y el juicio consiguiente de Dios. ¿Cómo resultado de esto? La tierra, el Edén que fue construido por Dios para Luzbel, para el ángel de la luz, que luego se llama Satanás, fue creado bien bonito, del reino mineral, pero cuando se levanta Satanás, se destruye. Y como resultado, se destruye el Edén y se destruye la tierra. Y la tierra queda en oscuridad, queda desordenada y vacía. Después de esto, es que arranca el recreo o la reconstrucción de la tierra en 6 días. Esta teoría trata de conciliar el relato de la creación en Génesis 1 con la evidencia científica de una tierra antigua. ¿Cuántos tiempo pasó? Pudo haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación. O sea que dentro del versículo 1 entre el versículo 1 y el versículo 2 pueden haber transcurrido millones de años, porque Dios había creado el universo, había creado el Edén, estaba Satanás ahí que se llamaba Luzbel, el ángel de luz, y cuando se revela con sus secuaces, con sus seguidores, se destruye el Edén y se destruye la tierra. Esa es la teoría del vacío o del arruinamiento y la recreación. Usted tiene mi permiso de que estudie, meta eso en internet y lo estudie, busque sobre la teoría del vacío o del arruinamiento y la recreación. Hay otra teoría que habla de la creación progresiva y este se interpreta como un relato poético. Sí, es un relato que habla poéticamente. También intenta reconciliar la fe cristiana con la evidencia científica de la evolución. Esta teoría habla de que Dios creó la vida en la tierra de manera progresiva a lo largo de millones de años mediante procesos naturales y sobrenaturales. Entonces ahí es donde entra la ciencia. Entra la mutación, la selección natural y la derivación genética. Que esa derivación genética pues ya la ven los científicos modernos. Obviamente antes no se sabía, pero ahora con todo lo que se ha descubierto, pues entonces ya la juntan en esa creación progresiva de Dios. Se basa que en la Biblia no declara cuánto dura cada día y que el término día no se refiere para esta teoría a periodos de 24 horas. El día que Jehová hizo la tierra puede haber sido un periodo de tiempo corto o extenso. Ellos no determinan. Pero esta teoría admite
la posibilidad de la evolución biológica, pero sostiene que Dios la guió y dirigió el proceso. O sea que hay una evolución biológica, pero es controlada por Dios, guiada y dirigida por Dios. Deja bien claro que los descubrimientos de la ciencia confirman el orden de la creación descrita en Génesis. Así que esta es muy interesante. Hay otra tercera teoría, la teoría de la alternancia. O sea, habla de día y de era. También intenta reconciliar el relato de la creación de Génesis 1 con la evidencia científica de una tierra antigua, ¿verdad? Según esta teoría, los días no son días literales de 24 horas, sino que eran eras o periodos de tiempo más largos. Y entonces ahí entra la ciencia, donde la ciencia habla de que estos días fueron separados por vastas eras geológicas y en estos periodos tuvo lugar la creación. Entonces aquí entran las eras del hielo, las eras de la evolución volcánica y entran todas esas teorías científicas que las conectan con la creación de Dios y Dios dirige también ese proceso. Una cuarta teoría que vamos a ver habla de la catástrofe universal. Esta teoría explica la formación del universo y de la Tierra a través de eventos catastróficos. Y la teoría logra asociar el relato bíblico con el gran diluvio universal. Entonces la teoría sugiere que los eventos catastróficos pueden explicar esos cambios geológicos, la formación de las rocas, la formación de los fósiles que científicamente se han encontrado. Y entonces hablan de que los días de la creación eran de 24 horas, se explican los cambios geológicos por los fósiles descubiertos, por los yacimientos de carbón, por los minerales encontrados, y todo esto como consecuencia del diluvio en la época de Noé. Yo quiero que usted entienda que esto realmente son teorías, ¿verdad? Y que la ciencia día a día va descubriendo cosas, descartando otras, trayendo nuevos datos, rechazando teorías anteriores y ahora dando nuevas conclusiones. Pero en ninguna han determinado que no es cierto. Más bien afirman que la Biblia está correcta en lo que dice. Debemos ser cautos y pues sí, confiar en los descubrimientos, pero entender que van a haber descubrimientos futuros y que hay mecanismos, elementos, cosas que nos van a ayudar a interpretarlo mejor. Van a haber contraposiciones, se van a descubrir que hay cosas que eran contradictorias hoy y que nos van a arrojar luz de lo porvenir, pero todo bajo la luz del testimonio bíblico. Para usted y para mí, queda bien claro, para nosotros los hijos de Dios, que Dios creó el universo de lo que no se veía y que el Espíritu Santo fue parte primordial de ello, dándole orden y forma. ¿Cómo lo hizo? No me va ni me viene. Puede ser cualquiera de esas 4 teorías que hemos visto, o puede ser que ninguna haya sido. Yo lo único que sé es que la mano de Dios fue el que creó el mundo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver otro grafiquito de cómo fueron los días sucesivos de la creación. Vamos a ver. Entonces, el primer día
aparece la luz, se crea el día y la noche. En el segundo día se crea el cielo, la atmósfera y los mares. En el tercer día sale el surgimiento de los continentes y la aparición de la vegetación en la tierra. En el cuarto día, Dios crea los cuerpos celestes, guinda las estrellas en el cielo, la luna, el sol, las estrellas, el universo. En el día quinto, el Señor crea los animales del mar y las aves, todo lo que nada y todo lo que vuela. En el día sexto, los mamíferos y al hombre. Y en el día séptimo, terminada la actividad creadora, dice la palabra de Dios, y Dios vio que todo era bueno y descansa. Es interesante que se recalca la perfección de Dios en lo creado, porque normalmente en todos los días de la creación dice, y vio Dios que era bueno. Dios viene y hace al hombre, lo hace a usted y a mí como la corona de la creación. La Trinidad Divina, sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablan entre sí y dice, hagamos. Esto indica que fue un acto trascendental, la consumación de la obra creadora de Dios. Dios creó al hombre tanto para ser del mundo espiritual como para ser del mundo terrenal, puesto que le da cuerpo y le da espíritu. Dios es un Dios extraordinario. Dios crea el espíritu y dice, yo tengo que meterlo en un cuerpo, entonces hace el cuerpo humano y mete el espíritu y nos crea en cuerpo y espíritu. El cuerpo lo crea del polvo de la tierra. Y esto concuerda con la ciencia. La ciencia ha estudiado y ha demostrado que la sustancia del hombre, del cuerpo del hombre, contiene los mismos elementos químicos que están en el suelo. Es que no se contradice, Dios no puede contradecirse. Pero la palabra de Dios dice que el hombre fue creado, fue hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, tiene la misma dignidad de Dios. Ahora, esto no se refiere al cuerpo. No es que nosotros parecemos físicamente a Dios. No, no. Ese en espíritu, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Entonces, por lo tanto, no nos parecemos en lo físico. Vaya, qué galán sería que Dios le pareciera a usted y se pareciera a mí. Usted diría, tengo cara de Dios. No, no, no. Es espiritual. La imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos importantes. Ponme mucha atención porque son para examen. Pregunta de examen. Número 1, solo el hombre recibió el soplo de Dios. Por lo tanto, solo el hombre tiene espíritu inmortal. Y a través de ese espíritu es que puede tener comunión con Dios. Eso no lo tiene ningún otra creación de Dios de la tierra. Solo el hombre. Segunda, aspecto importante de la creación de Dios en el hombre. El hombre es moral. ¿Esto qué significa eso? Que no está obligado a obedecer sus instintos, como los animales, que se van por instintos, sino que el hombre posee libre albedrío y conciencia. Sabe qué es bueno, qué es malo, que los animales no lo saben, y puede escoger, decide si quiere hacer lo bueno o si quiere hacer lo malo. No se va por instinto, o sea, no es como los animales que son instintivos. La tercera característica es que es un ser racional. Puede pensar en lo abstracto y formar ideas, crear y sumar varias ideas para lograr algo. Y 4, al igual que Dios,
tiene dominio sobre la naturaleza, dominio sobre los seres vivientes. Es el representante de Dios al que Dios le dio toda autoridad y dominio. Es el visible monarca y cabeza del mundo. Así nos creó Dios. Alguien dijo, y lo voy a citar, el hombre tiene un espíritu para tener comunión con Dios, una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle. Se lo repito, esto es para ponerlo ahí en internet. El hombre tiene un espíritu para tener comunión con Dios, una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Va claro? ¿Sí? Ok. En el Nuevo Testamento se recalcan los aspectos espirituales y morales de la imagen de Dios en el hombre. Se habla del conocimiento espiritual, de justicia, de santidad. Por lo tanto, el gran propósito que Dios quiere realizar mediante la mediante la redención, es restaurar esa imagen del hombre que fue despedazada en el Edén hasta que sea perfecta como se observa en Cristo. ¿Ok? Hablemos un poco del hombre en el Edén, porque estamos hablando del capítulo número 1 y parte del capítulo número 2 de Génesis. Dios le solicita algunas cosas al hombre. Número 1, lo ubica en el huerto del Edén, que significa delicia, paraíso. Era un ambiente agradable, protegido, era regado, habían tres ríos, estaba el Tigris, el Éufrates. Los estudiosos de la Biblia indican que probablemente el Edén estaba en una región de Babilonia, cerca de lo que es hoy el Golfo Pérsico, allá por Irak. Dice la palabra de Dios que Dios le proveyó a Adán una compañera idónea. Ese día que creó a la mujer de las costillas del hombre, instituyó el matrimonio, que es el propósito primordial del matrimonio. ¿Cuál es? Perdón. El propósito primordial del matrimonio es proporcionarle al hombre y a la mujer compañerismo, ayuda mutua y multiplicación. Por eso yo no creo en los matrimonios que no sean hombre y mujer. O sea, no se puede llamar matrimonio, llámelo como quiera. Ahora, yo no me meto, si lo quieren hacer, háganlo, cada quien escoge, decía mi abuelita, morir de la forma que quiera. Yo no juzgo. Pero bíblicamente Dios creó un hombre y creó una mujer. Obviamente yo no estoy a favor de eso. No puedo, porque Dios creó al hombre una compañera y no. Mire lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 18. Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Ayuda semejante, adecuada para él. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? Entonces el hombre debe ser monógamo. Porque es para que el hombre no esté solo. Creó una sola mujer para el hombre. Dios sacó una sola costilla. No sacó dos, ni tres. No, una. Debe ser exclusivista. Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, ¿para qué? Para ser exclusivo de la mujer. Y dice que tiene que tener una unión estrecha
e indisoluble, porque dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ya no se pueden separar. Está bien claro desde el principio cuál era el objetivo de Dios. En su infinita sabiduría, Dios instituyó el hogar para formar un ambiente ideal en el cual los hijos podían ser creados cabalmente y en todos sus aspectos, físico, social y espiritual. Dios por eso le dio al hombre, a Adán, amplia inteligencia. Pastor, ¿cómo sabe usted que Adán era inteligente? Y si Dios lo puso, que le pusiera, valga la redundancia, a ponerle nombre a todos los animales. Adán le puso nombre al elefante. ¿Cómo sabía Adán que se llamaba elefante? Ay, sí, yo le voy a poner elefante. No, no. Eso demuestra que tenía un poder de percepción para comprender las características de cada animal. Y déjeme decirle algo. Dios creó al hombre y mantenía con él comunión. Dice la palabra de Dios que Dios caminaba con el hombre y con la mujer en el huerto. Él quería que el hombre lo conociera personalmente y que disfrutara de comunión con él, de que disfrutara tener relación con él, y hasta el día de hoy sigue siendo igual para usted y para mí. Dios pone al hombre a prueba cuando pone en medio un árbol de la ciencia del bien y del mal. Déjeme decirle algo, para el hombre, para los hijos de Dios, las pruebas son oportunidades de demostrar su amor a Dios obedeciendo. Una prueba puesta por Dios es algo que Dios permite para ver si usted obedece. A Él le agrada la obediencia del hombre. Y también son un medio para desarrollar su carácter y su santidad. Desarrollar el carácter del hombre y su santidad. Adán y Eva fueron creados inocentes, pero la santidad es más que inocencia. La santidad, óigame, esto es muy profundo. La santidad es la pureza mantenida en medio de la tentación. Eso está para predicar. La santidad es la pureza mantenida en la tentación. Esto tan extenso que hoy solo podemos ver el primer capítulo de Génesis y la introducción del capítulo 2. Porque no podemos arrancar ya con lo que sigue, porque no puedo dejarlo a medio palo, porque la próxima semana vamos a continuar con la belleza del libro de Génesis. Vamos a ver el pecado, vamos a ver la culebra, vamos a ver cómo el diablo nos conquistó, cómo fue echado el hombre del Edén y toda esta cosa ya en los capítulos que siguen. Pero hoy, ¿qué hora es? Son las 8:06. Hoy, estos momentos, yo creo que hasta aquí lo quiero dejar para que no, las 7, perdón, las 7:06. De todas maneras, hoy lo tenía programado para que termináramos 7:15, 7:20, porque no quiero cansarlos, porque estas clases iniciales son un poco así como tediosas, pero creo que hoy quedó así como muy rico, como muy importante el inicio del Génesis 1 y una parte del Génesis 2. Yo voy a mandarles a los encargados de Apolos un resumen
para que de lo que vimos hoy, para que usted pueda tenerlo, estudiarlo, de lo más importante, pero creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy porque no quiero entrar ya en el capítulo 3 y 4, que ya entra en materia más fuerte y no podría dejarlo a medio camino. Bueno, mis queridos y amados estudiantes, hijos de Dios Altísimo, preguntas. Soy todo oídos con respecto a lo que hemos visto, hoy. Preguntas, hijos. ¿O fue muy enredado o todo muy claro? Don Roberto Cortés, lo escucho. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, mira, escuchando la clase que está más que interesante. Qué bueno. Me gustó ahí lo que compartió, que hoy la ciencia pues quiere hacer, va a ver muchas teorías. Esa es una parte de teorías que la gente ha inventado, porque es un invento. Que hoy en las redes pues ahí salen un montón de teológicos, entre comillas, y sabedores de la palabra. Y pues a mí me gusta más lo que explicó al principio y yo me apego más a eso y creería yo que posiblemente podría ser así, de que hay una línea de tiempo, porque la Biblia no especifica cuánto tiempo pasó desde que creó la tierra hasta que Satanás fue echado del cielo y la vino a destruir, ¿verdad? No dice cuántos años, yo siempre me he mantenido en eso. ¿Y cuánto tiempo pasó de que la destruyó hasta que la volvió a arreglar el Señor? Ya, esa es otra línea de tiempo. Entonces, yo me apego más a eso pues porque tengo que apegarme a lo que está más en la palabra, porque como en la palabra nosotros leemos los versículos y pensamos que de un día para otro pasan las cosas y la verdad no. Siempre hay un bastante tiempo y bastantes veces. Entonces, me gusta la explicación, no sé cómo la lleva y cómo nos va metiendo también la explicación de lo que el mundo, pues porque nos podemos topar o podemos hablar con personas que mantienen otro punto de vista, pero no tienen fundamento bíblico, sino que tienen el tal vez, el yo creo, el yo pienso, y eso pues no vale lo que es conforme a la Biblia. Y emocionado pues, porque Es correcto. ha tocado bastantes puntos que vamos a tocar y me gusta porque yo veo, hay otros puntos ahí y quisiera saber también más adelante cuál va a ser su base, su punto de vista y su base bíblica, ¿va? Porque ahí habló también de lo de yo creo también que desde que Adán y Eva fueron creados, yo creo que ellos cumplieron la orden que el Señor les dio que se multiplicaran. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que pecaron? La Biblia no lo dice, pero creo de que ahí se multiplicaron también. Y hay fundamento de Biblia y me va a gustar tocar ese tema y escucharlo también, pastor, porque yo sé que usted tiene una gran sabiduría. Así que, Vamos a verlo. Vamos a verlo, hijo. hay que gracias, pastor, ahí por estas clases que la verdad, pues, me emociona tocar todos estos temas del Antiguo Testamento, más que todo el Pentateuco. Pero lo más interesante, Roberto, de eso que usted acaba de decir, es que por más teorías científicas, ninguna puede eliminar la Biblia. Todas Exacto. concuerdan al final que la Biblia está correcta. ¿Sí? Eso es importante. Todo lo que las demás personas inventen, digan, se supone, eso no es teóricamente comprobable. La Biblia se ha llegado a comprobar de que existió el diluvio, de que la creación, de que hubo un Edén, o sea, todo eso ha sido comprobado. Hasta el arca hallaron. Hasta el arca, imagínense. Allá en Turquía, en el monte de Ararat, pues allá en Turquía está el monte Ararat, pues ahí hallaron la Imagínense, base por donde estaba allá el ya arca. encontraron los Ajá. restos del arca, así que Sí, no pueden desmentir la sí. Biblia. Hoy está Gracias. bueno, buenas noches, pastor. Bendiciones. ¿Ibas a decir algo más, perdón? No, solo una teoría de que esa no se apega ni siquiera, ni se le acerca a la Biblia, que estaban comentando que había habido una creación antes de Adán, o sea, hubo hombre y todo eso antes de Adán y que esa creación fue destruida y todo, pero no hay nada de base bíblica en eso. Y otras, pero esto ya que ya están metiendo incluso hasta personas extraterrestres, por así decirlo. Y ya solo con una pregunta se refuta todo eso. O sea, si el hombre fue hecho a semejanza de Dios, los extraterrestres a semejanza de qué fueron hechos. Solo ahí se refuta todo eso. Entonces, pero no está Pues ya usted sabe
Ya te sabe cuáles son los extraterrestres. Sí, Son los demonios, los ángeles caídos, todos esos que se aparecen y todo eso viene de por ahí. sí, sí, es que todo eso viene de parte del enemigo. Ahora, Roberto, si existen los extraterrestres, Existen. usted y yo somos extraterrestres, porque no somos de Exacto. esta tierra. Nosotros somos de Amén. nuestra patria Tenemos, celestial. Así amén, que hermano. usted está viendo un extraterrestre y yo estoy viendo otro. Amén. Bendiciones, mi pastor. Bendiciones, Roberto. ¿Alguien más con una pregunta? Como dijo el pastor, no me gusta cuando me hacen preguntas, porque no sabe uno si fue que quedó muy enredado o quedó muy claro. No hay ninguna pregunta. Hermano Josué, ni hay, vamos a ver si en el chat. Muy interesante, pastor, estamos aprendiendo. Gracias, pastor Ureña. La santidad y la pureza en la tentación. Bueno, anotado este Isaac. La semana pasada hicieron más preguntas. No hay más manos, pastor. ¿Será que ya vino el Señor y se llevó a todos? Y yo no me di cuenta. Sí, pastor, ya no tenemos más manos. Bueno, alguien que me diga qué le pareció la enseñanza, así como dijo Isaac. Alguien que me quiera hacer algún comentario de la enseñanza en sí. Alguien ahí de que se anime. Lo escojo yo aquí para examen. Vamos a ver a quién escojo aquí. Alguien que me hable de alguna de las teorías. ¿Qué le pareció? ¿Cuál le pareció? ¿Con cuál se queda? Yo me quedo y ustedes también, estoy seguro que se queda porque la creación fue de Dios en 7 días, pero de todas las creaciones, de todas las teorías que vimos, del vacío, del arruinamiento de la creación progresiva, de la alternancia del día y la escena, de la catástrofe universal, ¿con cuál se quedan ustedes? ¿Cuál día les gusta más de la creación? Pregunta, dice, para la clase. Pregunta si la clase va a quedar grabada, sí. Sí, Bendiciones. la clase queda grabada. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Con esto de las teorías y del Génesis, del primer capítulo menciona la creación, yo siempre he pensado que, así como dicen algunos conocedores de la Biblia, estos puntos oscuros que no se entran en tantos detalles, que no son tan concisos y tan detallistas como algunos otros puntos, incluso son redundantes en algunos versículos o parte de la Biblia, pero aquí va a lo práctico, a lo que está ahí, y el motivo que yo lo considero es porque lo más importante que Dios nos quiere dejar entendido es que así como está escrito, así se hicieron. Detalles mayores, detalles más, detalles menos, no interesan. Donde tenemos que fijar la vista es en eso. Esto pasó y así pasó y punto. Y cuando quiera conocer detalles, pues primero venga la vida eterna, aquí nos sentamos y platicamos allá, ¿verdad? Vamos a tener eternamente tiempo para hablar de los detalles, de qué pasó en la caída, de cuánto tiempo pasó antes de que cayeran Adán y Eva, cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída de los ángeles, etcétera, etcétera. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que está escrito ahí y en eso tenemos que fijarnos. Ya ponernos a desvelarnos, a crear teorías nosotros, o peor, a oír teorías que otra gente dice, ya como punto cultural está bien anotarlo y oírlo, pero que nosotros nos estemos centrando nuestra vista y nuestra atención, nuestro corazón en eso, no.
Esa es mi humilde opinión. Buenas noches a todos. Muy buena, muy buena. Es un claro, conciso, directo. Le envié a nuestra secretaria un resumen del Pentateuco, del inicio de hoy, del Génesis. Ahí está que el nombre del Génesis proviene del griego, que significa origen y creación, que la tradición judía y cristiana atribuye la autoridad del Génesis a Moisés. El propósito, el tema principal, general y el tema específico, el contenido. Hablo un resumen sobre las teorías de la creación. Después hablamos de la creación del hombre en el Edén y una conclusión de lo que hemos visto hoy. Así que creo que les queda un resumen bonito para que lo vayan armando en un folder y que al final ustedes puedan tener el resumen de todo el Pentateuco. Hoy con el Génesis 1 y un poco del Génesis 2. Así que mis queridos y amados hermanos, si no hay ninguna pregunta más, si no hay nadie que quiera hacer alguna, ahí está Emperatriz. Josucito, me le abre ahí el... Ahí está. Gracias. ¿Hoy sí? Sí. Hoy sí. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Disculpe que me Bendiciones. tuve que levantar, pero se decía, están preguntando ya. Ajá. Yo estoy de acuerdo con el hermano que participó anteriormente. Dice que estaba pensando en que nosotros como seres humanos no tendríamos que inventar ninguna teoría, porque primero no estuvimos en la creación. Como para opinar, o sea, y eso se lo dijo Dios a Job, que dónde estaba él cuando él creó el mundo, cuando él hizo todo lo que hizo, o sea, para estarlo cuestionando, ¿verdad? Y pienso que nosotros como seres humanos deberíamos ver que Dios se tomó la dignidad del tiempo y todo lo que requería para dejarnos lo que necesitábamos saber. Y además de ser agradecidos también porque el Dios del universo no tenía absolutamente nada que hacer por nosotros, simplemente, o sea, él quiso hacerlo y nos regaló un mundo tan bonito, nos regaló tantas cosas que yo creo que enfrascarnos en teoría no sería así como lo importante, sino que es su palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, quien quiera hacer las teorías, que las haga, pues, ¿verdad? Tampoco es que vamos a- Apoyarnos. sí, ajá. Pero para mí es mucho más importante y la única fuente verídica de cómo pasó todo la Biblia, porque esa es la que Dios inspiró y pues el que sabe de todo lo que pasó fue Él. Así que quizás ese sería mi comentario, pastor. Y gracias por la clase, muy bonita, muy interesante y de verdad que estamos aprendiendo mucho de usted. Gracias. Gracias. Yo podría resumir lo que usted acaba de decir como hijo de Dios, que Dios creó el mundo y todo lo que existe por su palabra, y que lo creó como un acto de amor y con propósito de establecer un mundo perfecto y bueno. Y como el diablo vino y trajo el pecado, poder reconciliar al hombre con Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, que es el considerado el Hijo de Dios, que vino para salvar al mundo del pecado y de reconciliarlo con Dios. Ese sería el resumen de la creación de la Biblia. Dios es el creador del mundo y Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar la humanidad. La creación y la salvación están estrechamente relacionados en la teología cristiana. Y así se dijo, así lo creo y así será. ¿Alguien más que tenga la manita levantada para ir concluyendo?
Bueno, mis queridos y amados hermanos, Gabrielita, ¿cómo hace la gente para poder entrar a la grabación, o Josué, para la gente que quiere repetir la clase, que quiere escucharla de nuevo, que me están preguntando a alguien aquí que si la clase queda grabada? Creo que ahí la pueden enviar. Hola, bendiciones, sí. amados. Yo voy a compartir las claves con nuestra hermana que está asistiéndole a usted y que se las va a compartir a través de WhatsApp para que todos tengan la clave de acceso. Ustedes pueden entrar a apollosacademy.net sin ningún problema, pero para entrar a la clase van a necesitar las claves. Gracias, Josué. Con mucho gusto. Que Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado el caminar hoy por la creación. Llegamos hasta la creación del hombre, hasta el capítulo 2, perdón, el capítulo 2, sí, una parte del capítulo, todo el capítulo 1 y una parte del capítulo 2. La próxima semana entramos ya al capítulo 3, terminamos el 2 y empezamos con el 3. Que Dios los bendiga. Excelente clase, dice David. Muchas gracias, hijo. Nos vemos el próximo miércoles a las 6. Empezamos 6:15, pero esté tempranito para que no se atrase y no se quede relegado. Gracias, linda noche, dice Carol. Excelente clase, dice David Rivas. Que Dios los bendiga a todos. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Apolos, aprendiendo sobre el Génesis y sobre los libros del Pentateuco. Que Dios los bendiga a todos. Chao.